Muy bien, hermanos, pues vamos a dar comienzo a nuestra enseñanza de este domingo por la tarde. Y hermanos, quiero que me acompañen buscando el libro de Mateo, capítulo 26, por favor. El Evangelio de Mateo, capítulo 26. Acompáñenme ahí a esta parte de las Escrituras. Mateo, capítulo 26, por favor. Vamos a ubicarnos ahí en esta porción de la palabra de Dios y vamos a darle lectura al versículo 41. Versículo 41. Leamos, hermanos, todos juntos. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora les invito a que todos juntos, a una sola voz, leamos. Acompáñenme en la lectura. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Oremos al Señor. Dios bendito, gracias porque podemos abrir tu palabra en esta tarde y te pedimos, Señor, que puedas tú enseñarnos lo que tu palabra nos dice, que podamos, Padre bendito, no solamente atesorarla en nuestro corazón, sino también ponerla en práctica. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el tema del que les quiero ahora compartir es la oración privada, aspectos que debemos cuidar de la oración privada. Y antes de esto vamos a permitir que mi esposa pase con los pequeñitos, ¿verdad? Con Emanuel y su hermanito a una clase, ¿verdad? Que mi esposa les va a compartir. Mientras nosotros estaremos aquí un ratito estudiando la palabra de Dios. La oración privada se llama esta enseñanza, la oración privada, y son aspectos que debemos nosotros, hermanos, de cuidar en nuestra vida como cristianos. Es necesario, hermanos, que podamos tener un tiempo de oración, nosotros como familias, como individuos, porque de esto depende, hermanos, el crecimiento en nuestra vida espiritual, de esto depende el avivamiento en nuestros corazones, y de eso depende, hermanos, que nosotros podamos tener una comunión plena con Dios. Amén. De tal manera que si nosotros hacemos esto, hermanos, créame que Dios va a estar bendiciendo. Hay un canto que se llama Si nos ponemos a orar, ¿lo han escuchado? Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Si nos ponemos a orar, este mundo tiembla. Elías oró y fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Un canto que nos habla, ¿verdad?, de la grandeza y del poder de Dios. Entonces, déjame decirle que nuestra vida de oración es importante y podemos incluir los siguientes puntos en nuestra vida de oración que son indispensables para que nuestra oración sea llevada de una manera específica, tomando en cuenta el momento adecuado para poder desarrollarla. De tal manera, hermanos, que se debe de incluir lo siguiente que voy a mencionar adelante. Pero si es algo importante es que cada uno de nosotros deberíamos de tener una vida de oración. No me refiero, hermanos, a la vida de oración de cuando vamos a comer, ¿verdad? Porque eso lo hacemos, o se supone que deberíamos de dar gracias a Dios cuando comemos. Pero no me refiero a esos 2 minutitos o menos de 2 minutos que damos gracias a Dios por los alimentos, sino me refiero a un tiempo de devoción personal que debemos de apartar para poder orar delante de Dios, traer nuestras peticiones, traer todo aquello que aqueja nuestro corazón y pedirle a Dios que Él pueda obrar en nuestras vidas. Pero para eso hay varios puntos. El miércoles estuvimos tocando un punto, pero lo vamos a repasar este domingo, ¿verdad? Porque quiero, hermanos, que nosotros como hijos de Dios podamos tener una vida de oración que pueda agradar a Dios y sobre todo que si oramos unos por otros, la unión, hermanos, va a ser la fuerza, ¿verdad? No es lo mismo que yo ore solo por el crecimiento de la obra, cuando usted también puede ser incluido, ¿me explico? Usted puede unirse conmigo en oración y decir, Señor, bendícenos, da crecimiento a esta obra, permite que los hermanos seamos fieles y Dios empezará a bendecir,
pero es necesario que todos juntos oremos. Y en primer lugar, lo que nosotros debemos hacer y el punto específico que debemos tomar en cuenta, hermanos, es en primer lugar la confesión de nuestros pecados delante de Dios. Cuando oramos, venir delante de Dios en oración y decirle, Señor, te pido que perdones, ¿verdad? Mi vida, si hay algún pecado que yo no he confesado, porque a veces, hermanos, por omisión no confesamos nuestros pecados, porque llega a veces el subconsciente y se nos olvida que hicimos algo que no estaba bien, y a veces nuestra vida cotidiana es tan normal que a veces olvidamos. El rey David decía, ¿verdad?, que Dios le librara de sus errores y de aquellos que le eran ocultos, ¿verdad? Incluso el rey David oraba y decía, Señor, escudriña lo más profundo de mi corazón y si hay maldad, también límpiala, Señor. El libro en la carta de Primera de Juan 1:9, ustedes ya lo deben de saber de memoria, si no, ahorita lo leemos. Primera de Juan 1:9, dice la palabra de Dios, si gustan buscarlo, Primera de Juan, capítulo 1 y verso 9, dice la palabra de Dios. Si usted llega ahí, le invito a que lo lea conmigo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1 y versículo 9. Amén. Lean conmigo, hermanos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto encierra algo muy bonito, porque, ¿sabe? Ya no acostumbramos ahora nosotros, como lo hacen, ¿verdad?, la religión popular, de ir y confesar sus pecados ante un hombre. Ya no lo hacemos. Ahora ya tenemos entrada directa al Padre y ahora podemos ir con Él y decirle a nuestro Dios, Señor, he hecho esto, he hecho aquello y te pido que perdones mi vida, que me limpies de toda maldad. Y lo más hermoso de esto, hermanos, es que delante de Dios no podemos escondernos, ni podemos esconder nada. A Él le hablamos con confianza y confesamos todos nuestros pecados. Sin embargo, cuando a veces la gente lo hacía en la religión popular de confesar sus pecados, ¿usted cree que los confesaba todos? No, ¿verdad? Quizás algunos por ahí se escapaban, y no es que se escaparan, sino los escapaban, ¿sí? Y no los confesaban, y bueno, hermanos, aunque dicha persona se supone que podía absolver los pecados, pues eso no es cierto, porque la Biblia dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? Jesucristo, ¿verdad? Pero en primer lugar, cuando venimos delante de Dios, necesitamos venir y entonces nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, pedir a Dios que nos dé convicción de pecado. En Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Entonces, cuando comenzamos a hacer la oración personal, cuando estamos orando en lo secreto de nuestra recámara, en primer lugar, hermanos, si usted acostumbra a arrodillarse, hágalo, es una bonita costumbre, y pídale a Dios, Señor, hoy vengo a pedirte que examines mi vida, que me perdones mis pecados, para que yo pueda acercarme a ti de una manera confiada al trono de tu gracia. Es lo que Dios nos pide, hermanos. En primer lugar, cuando venimos delante de Él para poder acercarnos delante de nuestro Dios, ahí, hermanos, se gustan buscar conmigo en el Salmo 66:18, por favor. Salmo 66:18. Acompáñeme para leer esta porción de la palabra de Dios. Salmo 66 y versículo 18. Dice la palabra de Dios. 66, ¿verdad? Yo estoy en el 68, perdón, hermanos. 66:18. Dice, hermanos, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Fíjense lo que dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y es que, hermanos, cuando nosotros no tenemos una convicción de pecado que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando pensamos que las cosas son normales y nos conducimos así y vamos delante de Dios, ¿saben? Las oraciones van a retachar del techo, ni siquiera saldrán,
porque lo que Dios busca son corazones sinceros, corazones confesos, y lo que Dios quiere es que nosotros vengamos delante de Él y le digamos, Señor, pues perdona mis pecados, para que yo pueda acercarme a ti de manera confiada. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego en el versículo 1 del capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero luego dice, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De tal manera, hermanos, que esto no es una puerta con la cual yo pueda decir, pues peco a gusto y luego vengo y pido perdón. ¿Sí? Porque caeríamos en un círculo vicioso como lo caen, ¿verdad? Muchas personas que se confiesan, pero luego vuelven a hacer lo mismo. Aquí no, hermanos, aquí se trata de confesar mi pecado, pero no volver a hacer esos pecados. ¿Me explico? El arrepentimiento tiene que anidar en nuestro corazón y decirle a Dios, Señor, ayúdame a vencer quizás esta tentación, este pecado con el cual he batallado. Señor, hay veces que yo me siento indefenso ante lo que está pasando en mi vida. ¿Me explico? Y te pido, Señor, que tú me ayudes a vencer este pecado que me está causando estragos en mi vida espiritual. Quizás usted sepa qué clase, ¿verdad?, de pecado usted está batallando o estamos batallando y digamos a Dios, Señor, ayúdanos, necesitamos depender de ti al 100%, necesitamos depender de tu gracia, así que por eso esto debe incluir la oración, la confesión de nuestros pecados. ¿Me, hermanos? Número dos, hermanos, número dos, ¿qué otra cosa debe de incluir? El agradecimiento. Ahí en Filipenses capítulo 4 y verso 6, acompáñenme por favor, hermanos, Filipenses capítulo 4 y versículo 6, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia de los filipenses y les dice ahí en el versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses, si quiere usted leerlo conmigo, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con toda oración y ruego con acción de gracias. Agradecer a Dios por nuestras posesiones, todo lo que Dios nos ha dado. A veces yo me arrodillo delante de Dios y yo le digo a Dios, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado, por mi esposa, por cada uno de mis hijos, gracias por el trabajo que tengo ahorita, hermanos. Yo dejé de trabajar como 2 meses más o menos en este año y la verdad es que la situación está muy difícil allá afuera, muy difícil para encontrar un empleo. Encontré un empleo y encontré un empleo mal pagado, más de, no sé, 10 horas o 10 horas por lo menos diarias. Y aparte los sábados nos hacían ir también otras 4 horas más. Entonces, el trabajo me gustaba, lo desarrollaba con gusto, ¿verdad? Lo hago con gusto, pero el salario era muy poco. Y entonces en mi anterior trabajo donde yo había salido, me volvieron a llamar otra vez y me dijeron, Marcos, te necesitamos, vente. Y entonces el salario pues prácticamente aumentó una mitad más de lo que me estaban pagando. Gracias a Dios, ¿no? Por ello. Entonces me doy cuenta que cuando le agradezco a Dios, tengo que decirle, Señor, gracias, porque tú vas acomodando todas las cosas. Amén. ¿Sí? Y por eso debemos estar contentos. Cuando oramos, digamos de a Dios lo grande que es. Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias, Señor, por el trabajo que me has dado. Gracias porque vivimos en México y más en Querétaro, que no hay tanta violencia, ¿sí? Sí la hay, pero no como en otros estados, ¿sí? Y tenemos que darle muchas gracias a Dios, hermanos, porque podemos venir con una Biblia bajo el brazo. ¿Y a dónde vas? Voy a la iglesia, ¿verdad? Y abrir la palabra de Dios de manera libre. Nadie tiene por qué decirnos, no, no vayas ahí, no entres. No, venimos con gozo. Y es, hermanos, parte de nuestro agradecimiento cuando oramos a Dios, agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado. ¿Agradece usted a Dios por el carrito que Dios le dio? Ojalá que sí. No importa que sea una carcachita, ¿eh? No importa, no importa que no tenga llantas de refacción,
¿sí? Pero usted dele gracias a Dios porque ya no paga camión y viene, ¿verdad? En su auto. Aunque no encuentre lugar donde estacionarse, dele gracias a Dios, porque Dios, hermanos, es bueno para con cada uno de nosotros. Agradecer a Dios también por la salud que gozamos. Solamente uno se da cuenta cuando hace falta la salud, cuando estamos enfermos y lamentamos no poder, ¿verdad? Cuando a veces yo me he enfermado en casa, le dan a uno ganas de hacer todo, pero uno no puede, ¿sí? ¿Me explico? Usted está enfermo, hablemos de algo leve, una fuerte gripa. Está usted enfermo, ¿verdad? Pero es tan fuerte el dolor de cabeza que usted quisiera estando en casa porque nos llegan a incapacitar, dice uno, bueno, pues no fui a trabajar porque me incapacitaron y está uno sentado en la sala y uno quisiera ayudar a la esposa o hacer algo, ¿verdad? Cambiar un apagador y esto, pero se siente uno que las fuerzas le hacen falta y uno dice, pues es que no puedo, o sea, y uno lamenta la situación. Entonces, agradezcamos a Dios por la salud que Él nos ha dado. Amén. Agradezcamos a Dios por nuestros bebés, por nuestros hijos que tenemos, que yo veo a tus hijos, hermano, ¿verdad? Y que saltan de una banca a otra y, hermano, qué bueno, están sanos, ¿verdad? Qué bueno, gracias a Dios. Pero sabe, hermanos, hay familias que tienen hijos que están enfermos, discapacitados, sufren en su corazón. Dios les ha dado la fuerza. Una vez estaba yo trabajando en otro lugar y andaba yo allá por el club campestre y vi correr a un joven de ahí del club, iba corriendo, pero sin un brazo, y lo demás del brazo era de madera, o sea, una prótesis. Iba corriendo y yo me quedé pensando y viendo al joven y decía yo, ¿cuánto no daría ese joven? Quizás hasta la fortuna que tiene porque vivía ahí, con tal de tener su otro brazo. Y una vez que cuando yo trabajé en el Seguro Social 10 años, hermanos, y cuando estaba trabajando en el Seguro Social, una vez vi a un niño, yo estaba trabajando en la computadora, ¿verdad? Haciendo todos los descuentos a los trabajadores, ingresando los vales, pero a mi espalda pasó un niño corriendo, pero sin los dos brazos. ¿Y sabe qué? En ese momento yo me puse a llorar, nada más de ver la escena que yo presencié. Bueno, la salud es importante, ¿no? Y tenemos que darle gracias a Dios por la salud. Mi esposa está enferma, ha batallado con sus piernas, con sus rodillas, ya no hay cartílago en sus rodillas. Estamos esperando que Dios supla una operación en el Seguro Social, unas prótesis para que ella pueda otra vez tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, aunque ustedes la ven así, ella tiene en su corazón contentamiento. Hay veces que sí me dice, ya quiero mi cuerpo nuevo, ¿verdad? Y la entiendo, la entiendo. Y oramos por ella, oro por ella todos los días, pero necesitamos agradecer a Dios por la salud que tenemos. Amén. Agradecer a Dios por la salud. También agradecer por la salvación que Dios nos ha dado, hermanos. Amén. La salvación tan grande, dice Hebreos, que Dios nos ha dado. Una salvación, hermanos, que fue comprada a precio de sangre. ¿Sí? No hay nada que el ser humano pueda hacer para conseguir unos segundos de vida eterna. Solamente Dios lo ha conseguido, porque fue el único que nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Fue el único candidato que calificaba para morir en la cruz del Calvario, dando su vida y vertiendo su sangre en propiciación por nosotros. Y esto lo debemos agradecer, hermanos. Estaremos en deuda con nuestro Dios todos los días de nuestra vida y por toda la eternidad. Ni siquiera alcanzará para poder pagar el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Así que, hermanos, tenemos que agradecerle a Dios por ello. También podemos agradecer por la familia que tenemos, por los amigos, ¿sí? Si usted no tiene amigos cristianos, entonces tiene doble tarea. Convierta a unos cuantos al Señor y luego hágalo sus amigos. Amén. ¿Sí? Pero podemos también agradecer a Dios. Yo tengo muchos amigos que son siervos de Dios, hermanos de otras iglesias también, que cuando nos vemos con gusto. Y le agradezco a Dios por la amistad, la coinonía, ¿verdad? En la palabra hebrea, la coinonía que hay con ellos. Entonces, eso nos habla, hermanos, de que debemos de tener un corazón agradecido, ¿no?
Cuando venimos a la casa de Dios, dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y ese es el punto clave, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios, que habitemos juntos, pero en armonía. Cuando no hay un habitar así en armonía y hay murmuración, crítica, pleitos, celos, hermanos, pues imagínense cómo sería una iglesia, aunque sabemos que no hay ninguna iglesia perfecta, pero tenemos que pedirle a Dios que la unidad dependa de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, un punto más, hermanos, que debe de incluir la oración también es la adoración. Hebreos capítulo 13 y verso 15, la adoración, Hebreos capítulo 13 y versículo 15, por favor. 13, 15 de Hebreos. Acompáñenme ahí a esta porción de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13 y verso 15. Si usted llega ahí, léalo conmigo, dice la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios, pero de la alabanza. Miren, hermanos, ¿a qué me refiero con la adoración a Dios? Cuando bendecimos el nombre de nuestro Dios y exaltamos sus atributos naturales y morales, cuando le damos la honra a Él por lo que somos y por lo que Él ha hecho y está haciendo en nuestras vidas, cuando agradecemos por su fidelidad en cada momento, es entonces cuando nosotros estamos teniendo un tiempo de adoración a Dios. Amén. El rey David decía, en ese tiempo de adoración decía, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y seguía diciendo, porque él la fundó sobre los mares y la fundó sobre los ríos y la firmó sobre los mares, y empezaba a alabar a Dios y a glorificar y mostraba su grandeza, su magnificencia, ¿sí? Y su poderío de Dios, su omnipresencia, el Salmo 139, ¿lo ha leído? ¿Verdad? Dice, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiera al alto de los cielos, he aquí, allí estás tú, o si en el mar. Yo pensaba que cuando yo era niño y lo hice en alguna ocasión, me metía debajo de la cama y me cubría con muchas sábanas y cobijas y colchas y decía, aquí nadie me ve. Pero cuando mi mamá me enseñó ese pasaje y me dijo que para Dios las tinieblas es lo mismo que la luz, o sea, Él puede ver aún en las tinieblas y en lo más escondido que estemos, entonces dije yo, entonces no me puedo esconder. ¿Me explico? Delante de Dios, hermanos, estamos a la vista, donde nosotros estemos, ¿sí? Por eso, hermanos, no nos escondamos. Bueno, nos podemos esconder, yo me puedo esconder de ustedes, pero de Dios, no, ¿verdad? Alguien dice que las cámaras de video que ponen en los negocios y en parte de la ciudad, las estadísticas ha ayudado para que la delincuencia mengue un poco, porque se sienten con temor de ser vistos. Pero yo me preguntaba y decía, porque donde yo trabajaba antes también había cámaras acá, cámaras allá, y entonces los compañeros decían, es que nos tienen muy vigilados. Yo les decía, pues actúa normal, no pasa nada. Aunque no estén esas cámaras, de todas maneras, quien te ve es Dios. Si haces bueno o si haces mal, Dios nos ve. No podemos escondernos, no necesitamos una cámara. ¿Me explico, hermanos? Dios, hermanos, nos conoce tal cual. Y eso habla de su omnipresencia. Y ya estamos alabando el nombre de Dios, ¿verdad? Con su omnisciencia, que significa que todo lo sabe, ¿no? Entonces, Señor, pues si yo necesito cambiar de trabajo o de ciudad o de cualquier otro lugar, ¿a quién le tenemos que ir a consultar? A Dios, porque Él conoce todas las cosas. Así que, si se da cuenta, hay motivos específicos en la oración que podemos nosotros decir a Dios, Señor, gracias por lo que nos has dado, ayúdame, ¿verdad? También, hermanos, también podemos darle gracias a Dios, perdón, también podemos incluir en la oración las peticiones específicas,
Por ejemplo, busquemos el Evangelio de Marcos 11:24. Marcos 11:24. Acompáñeme ahí, por favor. Mateo 11:24. Marcos, perdón, hermanos, Marcos 11:24 de Marcos, perdón, hermanos. 11:24 de Marcos. Si usted está ahí, le invito a que lo lea conmigo. Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué significa eso, hermanos? Que necesitamos nosotros, hermanos, en nuestras peticiones específicas, creer lo que Dios puede darnos. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que llama, se le abrirá, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos habla la palabra de Dios? Que en nuestras peticiones específicas tenemos que venir delante de Dios. Por ejemplo, hermanos, ya lo mencioné hace un rato, pero podemos pedir por la salud. ¿Conocemos personas enfermas en nuestra congregación, hermanos? Sí, ¿no? Bueno, aquí nuestra hermana que es, hermana que es médico general, ella todos los días está atendiendo, ¿no? Y estamos orando por la petición que pediste, hermana, por salud de tus pacientes. Pero, ¿sabe? Conocemos personas que están enfermas, que están batallando. Desafortunadamente, las personas también son desobedientes, ¿verdad, hermana? No quieren hacer caso a la prescripción médica, pero podemos orar por ellas, podemos pedirle a Dios. Hay una hermana, la hermana Rafaela Muñoz, ella es odontóloga. Entonces, la hermana me daba testimonio en alguna ocasión y me decía la hermana, hermano, dice, cuando estoy en mi consultorio atendiendo a los que llegan, ¿verdad? Para los dientes, entonces, hermano, tengo la preciosa oportunidad de tenerlos con la boca abierta, pero no hablando, dice, sino yo hablo y les testifico y les hablo, dice, ¿no? Entonces tenía una, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Pues estás con el dolor de muelas y con la boca abierta, ni cómo decir no, ¿verdad? Estás ahí, ¿verdad? Escuchando, y la hermana así alcanzó a algunos para Cristo. Gracias a Dios, ¿no? Porque aún por medio de la profesión podemos alcanzar a las personas. Amén, hermanos. Pero entonces, oraciones específicas. ¿Tiene usted problemas con sus vecinos? Ore por ellos, ore por ellos. Ahí donde yo vivo, en nuestra casita, no hay lugar para poner el carro enfrente de nuestra casa porque son escaleras, está la calle, son escaleras, una esplanadita, más escaleras y luego está la casa. Entonces no tenemos dónde guardar el carro. Entonces, lo dejamos en una pensión en la parte de abajo, ¿no? Ahí donde vivimos. Y en alguna ocasión hubieron ahí problemas porque yo metía el carro y mi hijo también metía su carro. Entonces, después mi hijo se fue y yo seguí metiendo el carro, pero pues yo sentí que no obstruía a nadie. Entonces, una vecina le habló por teléfono en la mañana a mi esposa y insultándola y diciéndole que el carro y esto y lo otro y luego con palabras más groseras y soeces. Entonces mi esposa lo que hizo fue colgar el teléfono y no contestarle. Problemas con los vecinos. Después yo, aunque yo sabía esa situación, luego el esposo de esta señora fue a visitar a los vecinos donde guardamos el carro y les dijo, ya cambiamos el candado, ese es el candado nuevo y les pido un favor, ya no le den las llaves a Marcos. Entonces una vecina le dijo a su esposo, ¿y por qué no le vas a dar las llaves a Marcos si él nos dio el lugar que su hijo dejó? Deberías tú no permitir eso. Y entonces yo le dije a la vecina, no se preocupe vecina, no pasa nada. En la parte de abajo hay más lugar, yo voy a ir a investigar, que el señor que da de la pensión me dé otro lugar, no se preocupe. Y entonces la vecina que nos ofendió andaba así, molesta, enojada, no nos hablaba, de hecho no le habla a mi esposa, pero yo salí un día y ella estaba ahí en su puerta y así como, ¿verdad? Medio entre escondida y no queriéndome hablar y yo pasé, hola, ¿cómo estás? Ay, Marcos, hola, ¿cómo estás? Y su esposo, ¿qué pasó, señor? ¿Cómo está? Bien. Y a partir de ahí ellos me siguen hablando, yo sigo compartiendo con ellos. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Rendir todo en las manos de quién? De Dios. Todos, hermanos, en algún momento, todos hemos tenido problemas con los vecinos, ¿no? De diferentes índoles, porque te dejó la basura,
porque sus animalitos fueron y, ¿verdad? Exactamente, estropearon ahí esto, lo otro, pero hermanos, podemos venir delante de Dios y decirle, Señor, de manera específica, te pido que tú me ayudes en esta situación. Dios lo va a hacer. Problemas con los familiares. Yo sé que ustedes no tienen problemas con la familia, ¿verdad? Pero muchas veces, ¿no? Los cuñados, los abuelos, los papás, incluso los tíos, los hermanos, ¿cuánta gente no tiene problemas familiares? ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios, Señor, por favor, interven, ¿verdad? En esa situación difícil que estamos viviendo. Y Dios, hermanos, va a intervenir cuando nosotros le pedimos a Dios problemas laborales. Muchos hemos tenido problemas laborales, ¿no es cierto? Porque no hay aumento de sueldo, porque las prestaciones que nos dan no son las mejores y estamos a veces estamos hasta sufriendo, ¿no? Por esos problemas. Ahora, ¿va usted a pedir un aumento? Pídaselo a Dios. ¿De quién son los empleos? De Dios. Pídaselo a Dios. Usted dígale a Dios, Señor, te pido que me des un aumento de sueldo. Y Dios le va a dar un aumento de sueldo y mejor que el patrón se lo daría. ¿Sí? Mi hijo Marquitos, cuando estaba trabajando con X patrón, él ganaba 9,000 pesos. ¿Sí? Y tenía que estar no a las 8 sino 10 para las 8 y salía a las 6 de la tarde. Eh, y estuvo orando a Dios porque Dios le diera un aumento de sueldo. Y cuando se llegó el momento del aumento de sueldo, el patrón le dijo, mira Marquitos, he visto tu desempeño y ahora sí que, como dicen, pago sin ver. Y lo que voy a hacer ahora es doblarte el sueldo. En lugar de que ganes 9, vas a ganar 18. Y Marquitos llegó súper contento a casa. Papá, me aumentaron el sueldo, ¿verdad? Pero ¿quién fue el que dio el aumento? Dios. Oremos, hermanos. ¿Sí? ¿No tienes trabajo? Pídele a Dios el trabajo y Dios te va a dar un trabajo a la medida que tú lo necesitas, no a la medida de que tú lo quieras. Porque a veces tenemos que reconocer que también somos medios caprichudos, ¿no? Queremos todos los beneficios, ¿no? Pero tenemos que decirle, Dios, dame un trabajo a la medida, Señor, conforme a mis necesidades, y Dios lo va a hacer. Pero ¿qué necesitamos? Orar de manera específica. ¿Les doy un ejemplo? Abraham le dijo a Eliezer, ¿recuerdan? A su mayordomo, ve a Ur de los Caldeos con mi parentela a buscar esposa para mi hijo Isaac. Y ahí va Eliezer, ¿verdad? Juramentado, y va corriendo a buscar esposa. Y cuando se paró, le dijo a Dios, Señor, bendice mi camino. Y la primer doncella que baje a tomar agua, a la cual yo le pidiere, y le dijere, dame de beber, y me dijere, ¿verdad? Que también a mis camellos de agua, esa sea la que tú has elegido. Dice que ni aún acababa de orar cuando he aquí, bajaba Rebeca, oración específica, y le pidió agua y le dijo, sí, cómo no, ¿verdad? Y le dio agua y también para tus camellos sacaré agua. Ahora, hermanos, un camello no toma un vaso de agua, ¿o sí? Un camello por lo menos toma más de 20 litros de agua. Y eran camellos que venían sedientos por el largo camino de Canaán a Ur de los Caldeos. Así que, aparte, yo creo que era una mujer ponchada, ¿verdad? Sí, porque imagínense cuántos cántaros no tuvo que sacar de agua, pero Dios contestó. Sí, Dios contestó y de manera específica. Le decía yo a mi esposa, tenemos que también ser prudentes como pedimos a Dios, porque, por ejemplo, yo toda mi vida he querido una camioneta Ford Lobo de 4x4 y le digo a mi esposa, y si Dios me la da y luego, ¿con qué pago la tenencia? ¿Me explico? Le pido a Dios, Dios, dame un carrito que yo pueda mantener. ¿Me explico, hermanos? Entonces tenemos que ser específicos también con Dios, pero dame un medio de transporte. Y Dios, hermanos, va a responder a nuestras necesidades. Amén. Sigamos, hermanos. En cuanto a las peticiones específicas, oremos también, hermanos, por nuestra propia vida espiritual. Señor, anima mi vida, no desanimarme. Hay veces, hermanos, que llega un momento que podemos llegar a desanimarnos. Mire, estuvimos trabajando en la ciudad de Celaya, mi esposa y mi familia,
pastoreando una obra, la iglesia Torre Fuerte, la misión Bautista Torre Fuerte. Y llegó un momento, hermanos, donde los domingos en la mañana únicamente era mi familia, éramos 6, somos numerosos, éramos 6, mis 4 hijos, mi esposa y yo, y una familia más que eran 5 personas, el hermano, su esposa y 3 hijos. Y por más de 4 meses, de enero a abril más o menos, todos los domingos en la mañana eran nada más 11 personas, 10 personas, no llegaba nadie más. Estuvimos mi esposa y yo orando y pidiéndole a Dios, Señor, bendice, ayúdanos a ser fieles y obedientes para que tú puedas bendecir. Y por 4 meses estuvimos, la hermana y sus hijos, porque su esposo es trailero y andaba trabajando a veces, y la hermana se preguntaba y miraba, hermano, y pues no viene nadie, ¿no, hermana? Pero oremos al Señor, Dios va a bendecir, confía en el Señor. Y así estuvimos, hermanos, reuniéndonos, siendo fieles, miércoles, domingos. Cuando salimos de allá, ya se reunían más de 50 personas. Bendito Dios. ¿Quién da el crecimiento a la obra de Dios? No lo da el pastor, no lo dan los miembros. El crecimiento a la obra de Dios lo da el Señor, porque Él añade cada día a los que han de ser salvos. Sí, tenemos que hacer nuestra labor nosotros, pero el que añade a la iglesia es nuestro Dios. Confiemos en Él. Pidámosle, Señor, ayúdanos en nuestra propia vida espiritual a crecer. Estemos orando por los vecinos, por los familiares, por los problemas laborales. Oremos por nuestras propias finanzas. Oremos por los pastores y maestros. Oremos por los miembros de nuestra iglesia, por los proyectos que se han de desarrollar. Oremos por nuestras autoridades. ¿Sí? El 7 de septiembre tenemos aquí un culto de consagración. Haga planes. Venga ese domingo en la mañana. Dios va a bendecir. Dios quiere bendecir. Y luego el siguiente domingo, que es 14 por la tarde, tenemos una noche mexicana. Libertad en Cristo se llama. ¿Sí? Una noche mexicana en donde todos vamos a venir de traje. ¿Sí? Traje frijoles, traje arroz, traje tortillas y vamos a compartir los alimentos con los demás hermanos, pero tener un momento, hermanos, de coinonía, un momento de comunión unos con otros, gozarnos por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Una cosa más, hermanos, una cosa más que debe incluir la oración y con eso estamos terminando. Y esto, hermanos, es rendimiento al señorío de nuestro amado Salvador Jesucristo. Rendirnos de manera total. Vea lo que dice el Salmo 51 y verso 10, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Sí, hermana, que es rendimiento al señorío de nuestro Señor Jesucristo, hermana. Salmo 51, 10. Salmo 51, 10. Si usted llegó ahí, lea conmigo esa porción. Dice, hermanos, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué significa? Rendimiento al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Todos, hermanos, los que estamos aquí, reconocemos a Dios como a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ¿no es cierto? Pero miren, Dios nos ha salvado, es cierto. A usted no sé a los cuántos años Cristo llegó a su vida. En mi caso llegó a los 7 años de edad, cuando yo recibí a Cristo como mi único Salvador personal. Y es mi Salvador desde entonces. Pero una cosa es haberle recibido como Salvador y la otra es reconocer su señorío, que Él gobierne mi vida. Y es ahí donde muchos batallamos, ¿no es cierto? Muchos batallamos, sí, vive en mi corazón, pero a veces, hermanos, es como cuando somos hijos de un hogar y que no queremos obedecer al papá y a la mamá. Nos rebelamos y queremos hacer nuestra propia voluntad. Y de esto, hermanos, el mundo está lleno de esa clase de cristianos que no reconocen el señorío de Cristo en su vida. Nosotros tenemos que hacer un parteaguas y decir, no, Señor, yo quiero reconocerte a ti como el Señor de mi vida, que tú mandes. Pablo lo hizo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero decía, y ya no vivo yo, o sea, ya no vivía Pablo, sino que ahora vive Cristo
en mí. Entonces, es lo que Dios quiere, hermanos, de nuestras propias vidas, reconocimiento del señorío de Cristo, orar en específico por hábitos que necesitamos vencer en nuestras vidas, temores que necesitan ser conquistados por nuestro Señor Jesucristo. No solamente que sea nuestro Salvador, sino también nuestro Señor en todas las áreas específicas de nuestra vida, en tus decisiones, en tu matrimonio, en ti como mamá o como papá, en tus relaciones sociales, en tu trabajo, cuando vienes a la iglesia. Hermanos, Dios tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Pero ¿qué necesitamos nosotros hacer? Reconocerlo y hacerlo. ¿Sí? Pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Así que ahí tiene usted unos puntos específicos por los cuales usted puede orar. Puede usted un día orar y pedirle perdón a Dios por todos sus pecados y incluir la adoración, la alabanza a Dios. Otro día usted puede orar y decirle, Señor, aparte de que te pido perdón, te pido que me ayudes. Tenemos este problema y te pido que tú nos ayudes para que puedas tú obrar en nuestra vida como tú quieres, no como nosotros queremos. Y estar conscientes que cuando Dios responde, va a responder de tres maneras: con un sí, porque es la voluntad de Dios; con un no, porque es la voluntad de Dios; o con una espera, que es la voluntad de Dios, porque Dios quizás tenga una cosa mucho mejor para ti y para mí. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pedirle a Dios contentamiento. Y el contentamiento es aceptar la voluntad de Dios sin cuestionarlo. Eso es el contentamiento. Señor, ayúdame a estar contento, porque si tú dices que no, yo sabré que es tu voluntad. Si tú dices que sí, pues qué bueno, ¿verdad? Te alabo y te glorifico por eso. Pero si tú dices que no, también te alabo, Señor, porque quizás tú me estás guardando de algo. Este viernes que fui a la ciudad de Celaya y a Cámbaro por mi trabajo en unos comedores industriales, llevando las materias primas, y yo ya estaba un poco desesperado porque no, eran las 2:30 y apenas iba saliendo de Celaya para ir a Cámbaro. Y dije yo, pues a qué horas voy a llegar allá y a qué horas voy a regresar a Querétaro. Y yo estaba desesperado y cuando pasa eso parece que todos se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? El tráfico muy lento, las personas que te atienden, y yo por dentro estaba, Señor, pues dame paciencia, ¿no? Dame paciencia a saber esperar. Y luego pensé y dije, quizás me estás librando de algún accidente en carretera, me estás librando de algo que puede llegar a pasarme, no sé, pero si es así, Señor, gracias y ayúdame para poder llegar y regresar con bien. Y bendito sea Dios, me libró de accidentes y pude regresar a casa sano y salvo. Pero ¿qué necesitamos? Pedirle a Dios, dame contentamiento. Así que oremos, hermanos, pidiendo por esta iglesia. Oren por mí como el pastor, hermanos, de esta iglesia, para que Dios me dé sabiduría de poder dirigirla. ¿Sí? Tengo un poco de experiencia en hacer la obra de Dios, pero hermanos, tengo que reconocer que me falta mucho más. Pero con la ayuda de Dios y con el apoyo de ustedes, creo que podemos hacer de esta obra una obra que pueda glorificar el nombre de Dios. Amén. Oremos al Señor, hermanos, y démosle gracias. Padre bendito, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado de enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres el único a quien podemos venir y podemos abrir nuestro corazón con sinceridad, con confianza. Y tú eres el único, Padre, que puedes entender nuestras vidas, nuestros pensamientos. Tú eres el único que puedes comprendernos. Tú eres el único que puedes consolar nuestros corazones. Y por eso, Padre, en esta noche te pedimos que seas tú quien puedas, Padre bendito, de hoy en adelante ser el Señor de nuestras vidas y que nosotros estemos contentos con hacer tu voluntad. Ayúdanos a reprimir al viejo hombre que todavía quiere rebelarse y ayúdanos, Padre bendito, a vivir una vida que satisfaga, Señor, tu corazón. Gracias, Padre, por los hermanos que podemos estar hoy en esta tarde.
te pido una bendición especial para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a cortar ahí la grabación, ¿verdad?